Hola, bienvenidos a la primera clase de Pragmática del Discurso. En la clase de hoy vamos a estar introduciendo algunas nociones básicas, alguna terminología, si se quiere, que nos va a ayudar a avanzar en nuestro estudio del lenguaje en uso. Bien, la de hoy va a ser una clase básicamente de presentación de terminología y vamos al final de la clase tratar de poner todos estos términos juntos para tratar de armar, si se quiere, una especie de esquema acerca de cómo funciona la comunicación. Así que no va a ser una clase especialmente compleja a nivel teórico, sino que va a ser más bien una presentación de nociones que espero vayan asimilando a lo largo del curso. Bien, empecemos. Bien, como les dije, el objetivo de esta clase es más que nada introducir alguna terminología que vamos a utilizar a lo largo del curso, a lo largo de nuestra discusión de cómo funciona la pragmática, ¿bien? Y algo que dijimos en la primera clase, aunque si bien señalamos que es una definición un poco amplia de lo que puede llegar a ser la pragmática, definimos la pragmática como el estudio del lenguaje en contexto, ¿bien? O sea que a la hora de introducir terminología para entender cómo funciona la pragmática, bueno, tenemos que entender un poco esto que podríamos denominar el lenguaje del contexto, o más bien la situación comunicativa en la que sucede el lenguaje en su ámbito, si se quiere, natural, ¿bien? Así que lo que vamos a intentar hacer es tratar de definir elementos que nosotros podemos reconocer primitivos, que nosotros podemos reconocer en el marco de la situación comunicativa, ¿bien? Las distintas cosas que podemos ver en la situación comunicativa. A nivel abstracto, por supuesto. Y una vez que las reconocemos, lo que podríamos llegar a hacer, y vamos a hacer hacia el final de la clase, es tratar de proponer un modelo simplificado acerca de cómo interactúan para dar lugar a una situación comunicativa y ver cómo en esta situación la pragmática tiene un rol primordial a la hora de, bueno, proveer una interpretación a las expresiones lingüísticas, a los enunciados. Bien. Todos los elementos que vamos a reconocer consisten en una especie de factor o es algo que interviene en la situación comunicativa y intervienen en cómo se interpreta un determinado enunciado en un determinado contexto. Bien, vamos a ver todas las cosas que es necesario reconocer a la hora de ofrecer un análisis pragmático de una emisión lingüística, de una expresión lingüística, de un enunciado. Bien. Para eso vamos a arrancar a partir de una distinción que podemos presentar a nivel, podemos decir que es una distinción organizativa, como dice la diapositiva, una distinción que introduce Scandel-Vidal entre dos tipos de elementos que podemos reconocer en el marco de una situación comunicativa. Por un lado, ella va a decir que vamos a tener elementos de índole material, de naturaleza física. O sea, que son cosas, son entidades que tienen una entidad física real, que podemos reconocer dentro de lo que es la situación comunicativa. Cosas a las que podemos apuntar y decir, eso es un. ¿Bien? Por otra parte, también vamos a reconocer un número de elementos, un número de primitivos de naturaleza inmaterial, de naturaleza abstracta que van a consistir básicamente en relaciones que podemos establecer entre estas entidades de índole material. Estas cosas que podemos ver van a entrar en cierto tipo de relaciones y podemos definir esas relaciones como elementos constitutivos de la situación comunicativa que son en definitiva abstractos. Bien. Um, Vamos a empezar con los elementos de la situación comunicativa que son de índole material, los que podemos de alguna manera reconocer a simple vista, si se quiere, que vamos a ver que son bastante evidentes, si se quiere. El primero de ellos va a ser el emisor. Bien, vamos a tener una persona que emite un mensaje. Esa persona le va a emitir un mensaje a un determinado destinatario. Esto que nosotros llamamos el mensaje, en vez de decir mensaje, vamos a estar hablando de un determinado enunciado, ¿bien? Porque estamos hablando no de mensajes de cualquier tipo, sino que estamos hablando de mensajes de tipo lingüístico. Y cuando hablamos de un mensaje de tipo lingüístico, bueno, vamos a estar hablando de enunciados, ¿bien? Y por último, vamos a estar hablando del entorno. ¿Qué quiere decir esto de emisor? Bien, es un término bastante transparente, ¿no? Emisor es la persona que produce una expresión lingüística en un momento determinado. Bien, Em, esto es importante contrastarlo con una noción un poco más rígida, si se quiere, que es la noción de hablante. Y el contraste que propone Scandel-Vidal viene en los siguientes términos. Yo soy un hablante, en el sentido de que soy un hablante del español, una persona que puede comunicarse en español porque conoce la gramática de la lengua española, conoce los códigos de usos de la lengua española, ¿bien?
Yo soy hablante mientras estoy hablando en este momento, pero también soy un hablante del español cuando no estoy hablando. Bien, básicamente es una noción muy estática la de hablante. Todos somos hablantes. No importa que en una determinada comunicación estemos hablando en ese momento o estemos escuchando en ese momento o tal vez no formemos parte de la comunicación. Siempre somos hablantes en un sentido estricto del término. La palabra emisor nos permite de alguna manera distinguir esto, nos permite señalar a esa entidad, a esa persona que en un determinado momento de una situación comunicativa emite expresiones lingüísticas. ¿Bien? No es algo tan rígido como el hablante, sino que vamos a identificar un emisor dependiendo básicamente de los turnos de habla si estamos refiriéndonos a una conversación. Emisor va a ser aquel que esté hablando en un momento determinado y si estamos en un contexto de diálogo, vamos a tener que una persona A es el emisor, luego una persona B va a ser el emisor, luego la persona A va a ser el emisor de vuelta y así sucesivamente. ¿Bien? Um, y esto es básicamente lo que les había dicho, que la noción de hablante es un poco rígida a la hora de definir roles en una situación comunicativa. No podemos hablar simplemente de este es el hablante, porque, bueno, en definitiva ambos son hablantes. Emisor es un término menos, digamos, ambiguo y que refleja de forma más transparente cuál es la función de esta persona dentro de un momento particular de una situación comunicativa. Bien, y esto es básicamente lo que les acabo de explicar. Un emisor, en cambio, se define dinámicamente. Uno es emisor solo cuando habla. Así que, básicamente, cuando uno tiene el turno de habla y cuando uno está hablando y emitiendo una expresión lingüística, es en ese momento que uno es emisor. Así como reconocemos un emisor, dijimos que también íbamos a hablar de un destinatario, ¿bien? El destinatario es la persona o el conjunto de personas hacia el que el emisor dirige la expresión lingüística que produce. Y noten que acá estamos marcando la palabra dirige. Acá la palabra importante es dirige. ¿Y por qué es importante la palabra dirige? Porque el destinatario se define a partir de la intención comunicativa del emisor. ¿Bien? No es que cualquier persona que escuche un determinado enunciado o una determinada expresión lingüística va a ser su destinatario. ¿Bien? El destinatario va a ser aquella persona para la cual el emisor de alguna manera produjo ese mensaje. ¿Bien? Es la persona que el emisor tenía en mente como receptor de ese mensaje. Así, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, escuchan una conversación entre dos personas y esas dos personas no saben que ustedes los están escuchando, ustedes pueden ser una especie de oyente pasivo, si se quiere, una especie de oyente externo. Ustedes pueden escuchar los mensajes, pueden decodificarlos también, pero ustedes no son el destinatario de esos mensajes lingüísticos, ¿bien? El destinatario el destinatario de un emisor es básicamente su interlocutor, ¿bien? Um, Así es que podemos decir que no cualquier receptor de un mensaje es su destinatario. Bien, el destinatario, la noción de destinatario en definitiva implica cierto tipo de participación por parte del emisor a la hora de elegir a quién le está hablando. Bien, el emisor de alguna manera restringe de entre los potenciales receptores que puede tener su mensaje quién es su destinatario. El emisor sabe a quién le está hablando y modifica, modela su mensaje, si se quiere, en base a quién es su destinatario. Noten que diversas propiedades de una expresión lingüística cambian dependiendo de quién asumimos que es el destinatario. Esto es bastante fácil de mostrar. Por ejemplo, imaginen que le dicen algo, imaginen que le tienen que informar algo a tres personas distintas. Una es un niño de 3 años, otra es una persona de su misma edad y otra persona es un jubilado. Bien, va a haber varias propiedades formales de la oración, varias cosas que ustedes pueden decir, el tono en que lo van a decir, las palabras que van a utilizar, la manera en que se van a dirigir a la otra persona, etcétera, que van a cambiar dependiendo de si le hablan a un niño de 3 años, si le hablan a una persona de su misma edad o si le hablan a un jubilado. Bien. Como pueden ver, el destinatario de alguna manera determina propiedades del mensaje. Podemos encontrar el mismo tipo de, si se quiere, modulación del mensaje dependiendo de otros factores que no son simplemente la edad. Así cosas como, por ejemplo, las relaciones de poder o relaciones sociales en general también van a afectar cómo nos dirigimos a una determinada persona. ¿Bien? No es lo mismo hablarle a un amigo, decirle algo a un amigo con quien ustedes tienen confianza, que decirle algo a su jefe, por ejemplo. ¿Bien? Los códigos que van a utilizar son distintos. Lo mismo si le intentan explicar algo complicado a alguien.
No sé, supongan que ustedes tienen que explicarle lingüística a alguien, tienen que explicarle gramática a alguien. No se lo van a explicar de la misma manera a un estudiante que es muy novato, no sé, a alguien que recién ingresa a la universidad. No le van a explicar una noción a esa persona de la misma manera que se lo pueden explicar a un experto, a un profesor, por ejemplo. Bien, ustedes van a cambiar lo que dicen, van a modular, si se quiere, el contenido de sus mensajes y cómo presentan los contenidos en sus mensajes, dependiendo de a quién le están hablando. Bien. O sea que el destinatario es importante. Todas estas personas que nosotros tomamos en cuenta a la hora de elegir cómo nos vamos a expresar, bueno, esas personas son el destinatario. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo que alguien que pasivamente o externamente escucha un mensaje. Bien, como les adelanté, vamos a denominar enunciado a la expresión lingüística que produce el emisor, al mensaje. La razón por la cual no utilizamos el término mensaje simplemente es que hay muchos tipos de mensaje. Mensaje es un término más de la teoría general de la comunicación, del circuito de la comunicación, donde la comunicación puede ser lingüística o no lingüística. Bien, podemos reconocer muchos tipos de mensajes, pero no todos ellos son expresiones formadas a partir de las lenguas naturales. Bien, no todos ellos tienen la gramática de una lengua como la española, no todos tienen la semántica de una lengua como la española, etcétera, etcétera. Bien, así que para distinguir entre mensajes lingüísticos y mensajes no lingüísticos, utilizamos el término enunciado. Un enunciado es un mensaje lingüístico. Ahora, un enunciado no tiene marcas que lo caractericen, y cuando hablo de marcas gramaticales. No hay una definición gramatical para lo que es exactamente un enunciado. ¿Por qué? Porque un enunciado no es una unidad de carácter gramatical. Un enunciado es una unidad de carácter discursivo. Bien, no va a haber ninguna marca formal que nos permita reconocer qué es un enunciado y qué no es un enunciado. Bien. Eh, Más bien, sus límites, lo que constituye un enunciado, está dado por, en principio, los turnos de habla, por ejemplo, en una conversación. O sea, ustedes cuando hablan y dicen algo que consiste en más de una oración, o que tal vez ni siquiera consiste en oraciones, eh, eso que dijeron constituye un enunciado. Y su límite va a estar dado por cuando su interlocutor, el destinatario, se convierta a su vez en emisor y les responde. ¿Bien? Y no hay un tamaño definido para lo que puede ser un enunciado. Bien, un enunciado puede ser una oración, como puede ser simplemente una frase, como puede ser tal vez un discurso entero, como puede ser un libro completo. Bien, todos estos son distintos tipos de enunciados que podemos encontrar. Bien. Em, Crucialmente va a ser muy importante distinguir enunciado de oración. Como les dije recién, tienen naturaleza muy diferente, pero hace falta introducir algunas distinciones adicionales como para que sepan que estamos hablando de cosas distintas y que cuando hablamos de pragmática, cuando hablamos de lenguaje en uso, no vamos a estar hablando de oraciones. A veces sí, pero necesariamente vamos a estar hablando primero de enunciados, ¿bien? La idea es que cuando hablemos de oraciones en el contexto de la pragmática, va a ser porque nuestro enunciado consiste de una oración, pero no todo enunciado es necesariamente una oración. ¿Bien? A su vez, una oración sí o sí va a ser un enunciado, va a formar parte de un enunciado. ¿Qué define a una oración en contraposición a un enunciado? Bien, una oración para empezar es una unidad de carácter gramatical. Bien, nosotros podemos definir una oración en términos de las unidades gramaticales que reconocemos dentro de una determinada estructura oracional. Bien, una oración básicamente podemos decir que consiste de un verbo finito, en español al menos, que consiste de una cierta modalidad, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bien, todas cosas que nosotros podemos reconocer en morfemas de la oración, en constituyentes de la oración. Podemos reconocer dónde está el verbo finito, podemos reconocer la unidad donde está codificado el modo, etc. Ahora bien, un enunciado, como dije antes, es una unidad discursiva, una unidad que no se define por estas marquitas a partir de las cuales nosotros podemos reconocer lo que es una oración. Bien, un enunciado se reconoce básicamente como un turno de habla, un turno comunicativo. Es lo que hace un emisor. Bien. Um, También los podemos distinguir a partir de su significado. Bien, una oración tiene un significado literal, básicamente. ¿Por qué tiene un significado literal? Porque sabemos que el significado literal, básicamente lo que habíamos discutido en semántica, se basa básicamente en el significado de cada una de las partes constitutivas de una oración y en el modo en que se combinan esos elementos. Bien, básicamente se basa en la sintaxis de la oración.
Y la sintaxis forma parte de la gramática, o sea, estamos considerando los aspectos del significado de una oración en términos de, bueno, lo que consiste la gramática, morfología, sintaxis. Y eso lo único que te puede dar es el significado literal de una oración. Sin embargo, una vez que incluimos el contexto, como lo hacemos cuando estamos hablando de enunciados, pasamos a hablar también no solo del significado literal de una oración, sino del significado del hablante. No solamente lo que significa esa oración en términos de sus partes mínimas y de la manera en que se combinaron, sino también de la intención comunicativa del hablante, lo que está intentando decir el hablante al utilizar esa determinada oración. ¿Bien? Cuando hablamos de enunciados, entonces, vamos a estar hablando siempre del significado del hablante. ¿Bien? Um, ¿Qué observamos cuando tenemos una oración bien formada o una oración mal formada? Una oración bien formada decimos que es gramatical, es una oración que sigue las reglas de la gramática. Una oración agramatical es una oración que no obedece o que viola las reglas de la gramática. Por otra parte, un enunciado no va a ser gramatical o agramatical. ¿Por qué? Porque estos son criterios que se aplican a las oraciones en tanto unidades gramaticales. Cuando hablamos de enunciados, vamos a decir que un enunciado es adecuado o inadecuado a un determinado contexto, o si un enunciado funciona o no funciona en un determinado contexto. ¿Bien? Noten que el criterio es totalmente distinto. En un caso es un criterio formal de ¿está bien armada esta oración? Por otra parte, cuando hablamos de enunciado, estamos hablando de un criterio más bien funcional. ¿Es adecuada esta oración en el contexto en el que yo quiero usarla? ¿Bien? Y por otra parte tenemos una última distinción que es entre la oración como una unidad abstracta y el enunciado como una unidad concreta. ¿Qué quiere decir esto? La oración básicamente se define como una unidad de carácter abstracto. Es una estructura sintáctica que consiste de ciertas cosas que a veces ni siquiera nosotros pronunciamos. Estas marcas formales que yo les dije antes, como el modo o la finitud, hay lenguas en las cuales ni siquiera se pronuncian. Y es algo que nosotros definimos más a nivel teórico, si algo constituye una oración o no. De hecho, hay algunos casos en gramática en los que nosotros podemos discutir si una determinada secuencia de palabras constituye una oración, o por ejemplo constituye dos oraciones, o constituye parte de una oración. Bien, hay algo de teoría involucrado en qué es una oración y qué no es una oración. Bien, es una cosa de básicamente satisfacer una cierta definición que nosotros proponemos, y esa definición es por supuesto de carácter teórico. Por otro lado, los enunciados son de naturaleza concreta. No hay muchos aspectos que un enunciado deba satisfacer para ser un enunciado. Por ejemplo, una interjección, es decir, como algo como ¡eh! Eso de por sí mismo es un enunciado. Es una emisión de un hablante que tiene una determinada intención y que está dirigida a un determinado destinatario. ¿Bien? En definitiva, ya cumple con los requerimientos básicos para ser un enunciado. Es algo que emite un hablante con una cierta intención y lo dirige hacia alguien. ¿Bien? Bien, veamos el entorno. El entorno básicamente es la locación espacio-temporal en la que se da, en la que tiene lugar la comunicación. Bien, es dónde y cuándo se está hablando. Bien, dónde y cuándo se realiza un determinado acto comunicativo. Bien, es básicamente dónde están el emisor y el destinatario. Bien, básicamente el medio, si se quiere, en donde se transmite el enunciado. Bien. Así que, por ejemplo, en una conversación, el entorno va a ser, bueno, una habitación, si se quiere, o un lugar más amplio que sea relevante para la situación comunicativa. Bien. En otros contextos, por ejemplo, en una llamada telefónica, el entorno va a ser mucho más difícil de definir. ¿Bien? Porque no hay un entorno obvio, no hay un lugar obvio en el cual se esté realizando la situación comunicativa. Tal vez podríamos decir que el entorno es algo así como la línea telefónica, tal vez podríamos decir que el entorno es una sumatoria del entorno del enunciador más el entorno del destinatario. Bien, es difícil definir exactamente qué es el entorno en ciertos contextos. Pero vamos a tomar para simplificar todo esto la situación en la cual tenemos una comunicación normal, una comunicación entre dos individuos en un diálogo y ambos están ahí. Bien, ese va a ser nuestro escenario prototípico. Um, Bien, lo que va a ser muy importante para entender cuál es la función del entorno es la interpretación de los elementos deícticos de los pronombres. Bien, por ejemplo, dependiendo del entorno en el que yo esté, distintas palabras van a tener distintos significados. Por ejemplo, yo utilizo una expresión deíctica como aquí, y esa expresión deíctica aquí va a referir al lugar en el cual está situado el emisor. Bien, si yo digo algo así como ayer,
utilizo el adverbio ayer, esto va a estar apuntando a un punto temporal que se define con respecto a el momento de la enunciación, el momento en el cual la situación comunicativa está teniendo lugar. Es básicamente el día anterior al cual, aquel en el cual la situación comunicativa está teniendo lugar. Si yo apunto algo y digo esto, bien, esto necesariamente va a referir a algo, a un objeto inanimado en este caso, que forma parte del entorno. Es una de las cosas que podemos reconocer en el entorno del emisor, que en este caso soy yo, y en este caso es este marcador. Bien. Ahora bien, ustedes tal vez en vez de utilizar la palabra entorno, utilizan de forma más general la palabra contexto, que es una palabra bastante más frecuente. Yo también utilizo por lo general la palabra contexto en vez de utilizar la palabra entorno. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué introducir una palabra como entorno que es un poco más extraña en vez de la más familiar, más fácil, el más fácil término contexto? Bien. Hay una ventaja obvia en hablar del entorno y es que el entorno refiere a una cosa material, a diferencia del contexto que refiere a cosas que no necesariamente son materiales, como vamos a ver pronto. Bien. El contexto refiere a muchas cosas presentes y que son relevantes en una situación comunicativa. Bien. El entorno no refiere a tantas cosas, sino que refiere más bien a una subparte de lo que involucra el contexto. Refiere solamente a esas partes materiales del contexto. El aquí, el ahora, las cosas que están aquí y ahora. Bien. Básicamente, el entorno es lo que obtenemos al aplicar la distinción de Scandel-Vidal entre las cosas que son materiales e inmateriales en la situación comunicativa. El entorno sería aquella parte del contexto que es material, siendo el resto de las acepciones de la palabra contexto cosas que nos van a quedar para discutir cuando discutamos a continuación las partes inmateriales de la situación comunicativa. Bien. Empecemos a hablar de estas cosas inmateriales que son importantes a la hora de establecer lo que es la situación comunicativa, cuáles son los primitivos inmateriales que podemos reconocer y que son relevantes a la hora de proveer un análisis pragmático. Lo primero que vamos a reconocer, básicamente porque lo vamos a dejar de lado por ahora, es la relación social existente entre emisor y destinatario. Bien, puede haber relaciones de poder de cierto tipo entre emisor y destinatario, puede haber relaciones de respeto entre emisor y destinatario, y todas estas van a ser relaciones que de alguna manera van a incidir en cómo el emisor expresa su mensaje, van a incidir en las propiedades del enunciado. Pero esto por ahora lo vamos a dejar de lado porque vamos a retomar todo este problema cuando hablemos de cortesía más hacia el final del curso. ¿Bien? Nos interesa saber que algo que no podemos ver ni tocar, que es relevante en la situación comunicativa, es algo que a nivel general podemos denominar información pragmática. Cosas que emisor y destinatario saben. ¿Bien? Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en qué quiere decir esto. Y algo que va a ser muy importante es la intención que tiene el emisor a la hora de decir algo. ¿Cuál es el efecto que busca crear el emisor en su destinatario? ¿Qué es lo que busca hacer el emisor a la hora de decir algo? ¿Por qué el emisor dice algo? ¿Qué efecto espera tener en el destinatario al decir esto? Bien, también vamos a estar discutiendo esto ahora brevemente. Pero recuerden que no es que yo les quiera explicar cómo funcionan en detalle cada una de estas nociones. Yo simplemente quiero introducirlos a ciertas cosas de las que vamos a estar discutiendo todo el tiempo a lo largo del curso. Vamos a estar hablando de relaciones sociales, de tipos de información pragmática, de cómo la intención modela lo que dice el emisor, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las estamos introduciendo por ahora para que se familiaricen, si se quiere, con los primitivos básicos de análisis pragmático. Y como les dije recién, no vamos a estar hablando en detalle en esta clase de relación social, no vamos a decir mucho más, porque esto queda sobre todo para la parte de cortesía. Empecemos con el término información pragmática, que como habrán notado es bastante vago, bastante general. ¿A qué refiere información pragmática? Bueno, podemos conocer distintos tipos de información que son relevantes a la hora de definir la situación comunicativa. Distintos tipos de información que pueden resultar factores relevantes a la hora de determinar, por ejemplo, cómo el emisor se expresa. Por ejemplo, algo que va a resultar clave es el conocimiento general, el conocimiento del mundo que tienen tanto emisor como receptor. ¿Bien? Emisor y receptor son seres humanos y como seres humanos saben cosas. ¿Bien? Saben cosas como, por ejemplo, saben que el día está nublado o saben que los gatos son mamíferos. Pueden o no saber alguna de estas cosas,
pero la gente sabe cosas, ¿bien? Y sobre las cosas que saben es que comunican cosas nuevas, se comunican cosas nuevas entre sí. Y básicamente toda comunicación se basa en todas estas cosas que los hablantes saben previamente. ¿Bien? Y las cosas que alguien sabe y las cosas que alguien no sabe también van a determinar las propiedades de los enunciados. ¿Bien? Como dijimos antes, por ejemplo, el caso en el que se le explica algo a un novato, se le explica algo a un experto. ¿Bien? El conocimiento general de los hablantes, el conocimiento del mundo de los hablantes, también determina propiedades de la situación comunicativa y del enunciado. Un poco más no importante, un poco más complejo si se quiere, es el hecho de que emisor y receptor durante la propia situación comunicativa están aprendiendo e infiriendo cosas de su interlocutor. ¿Bien? Y esto es importante porque eso tiene mucho que ver en cómo funciona la dinámica pragmática de alguna manera. Supongamos que tenemos un hablante A y un hablante B y supongamos que el hablante A es el emisor. ¿Bien? A está hablando. A le dice algo a B, que nosotros vamos a llamar enunciado. Voy a abreviar. Y cuando A le dice algo a B, están pasando varias cosas en la cabeza tanto de A como en la cabeza de B. A, al decirle algo a B, está tratando de obtener cierto tipo, está tratando de crear cierto efecto en B. Sus palabras tienen una cierta intención en el hablante B. ¿Bien? Y a la hora de decir algo A, está de alguna manera pensando, ¿cómo va a reaccionar B cuando yo le diga esto? Bien, el hablante A, el emisor, cuando emite un enunciado, está teniendo en cuenta de alguna manera cómo puede llegar a reaccionar B a su enunciado. De alguna manera el hablante A está anticipando. Ahí dice anticipando aunque no lo parezca. Anticipando la reacción de B a su enunciado. Al mismo tiempo, B está escuchando, está decodificando el enunciado y de alguna manera ya está de alguna manera tratando de adivinar qué es lo que quiere A. Está tratando de pensar hacia dónde está apuntando A con lo que está diciendo. Bien, porque los destinatarios no son entidades totalmente pasivas. Bien, una persona que escucha un mensaje lingüístico está a la vez que lo escucha tratando de inferir qué le están diciendo, está tratando de adelantar lo que le están diciendo, está tratando de ver hacia dónde va la comunicación. Bien. O sea, en este caso el hablante B está tratando de reconstruir qué es exactamente lo que le intenta decir A. Bien. Y en este intercambio pueden pasar muchas cosas. Por la cabeza de B, por la cabeza de A pueden pasar muchas cosas. Supongamos que en esta conversación A dice algo y a partir de esto, cosa que dice A, B concluye algo así como, me está hablando de manera muy amable. Yo creo que este A me quiere pedir un favor. Eso es algo que puede pasar por la cabeza de B durante el intercambio comunicativo y es de alguna manera que B está adivinando, está adelantando, está conjeturando qué es lo que A va a terminar por pedirle. Bien, supongamos que es un contexto en el que efectivamente A quiere pedirle un favor. La intención de A es ser, bueno, justamente convencer a B de que le haga ese favor. Bien, A va a tratar de modular su enunciado de manera tal que B se sienta inclinado a cumplir con este favor que le está pidiendo A. Bien, o sea, todas estas pequeñas cosas ocurren y son de alguna manera cosas que los hablantes saben. B sabe en algún momento, me quiero pedir un favor. A sabe que B está pensando que se está dando cuenta que le quiero pedir un favor, así que tengo que ser muy amable, tengo que presentar mi petición de alguna manera inteligente como para que, bueno, B me haga el favor, etcétera, etcétera. Bien, hay muchas cosas que son difíciles de definir exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero hay muchas cosas que pasan por la cabeza de A y B que forman de alguna manera algún tipo de información pragmática que son relevantes a cómo sigue avanzando la comunicación. Bien. Y por último, otra cosa que podemos denominar información pragmática son, bueno, las cosas que se dijeron previamente en la conversación. ¿Bien? Un emisor dice algo, el receptor, puse receptor en vez de destinatario. Disculpen, en todos estos casos es destinatario, no sé por qué puse receptor. El emisor dice algo, el destinatario escucha, el destinatario se convierte en emisor y así sucesivamente van construyendo un discurso, ¿bien? Y a medida que avanza el discurso dijeron muchas cosas y todas estas cosas que se dijeron previamente ahora forman parte de alguna manera de lo que saben ambos hablantes. Y crucialmente esto es importante para cuestiones gramaticales, si se quiere, tanto gramaticales como pragmáticas, como puede ser la resolución de las anáforas.
Por ejemplo, si en algún determinado punto de una conversación alguien dice, eso no les importa, esta oración solamente puede ser comprendida si ambos hablantes saben de quién están hablando cuando dicen o de qué están hablando cuando dicen eso, si saben cuál es el referente del pronombre eso y cuál es el referente del crítico les. O sea, necesitamos dos referentes distintos acá, dos cosas que hayan sido mencionadas previamente en la conversación que nos permitan interpretar la deixis de estos elementos, que nos permitan interpretar anafóricamente estos pronombres. ¿Bien? O sea que emisor y destinatario llevan cuenta de qué se dijo y de quiénes son los referentes, quiénes son los actores, quiénes son las personas de las que estamos hablando, para poder, entre otras cosas, resolver este tipo de usos anafóricos de los pronombres. Um, Como ya discutimos en gramática discursiva, emisor y destinatario tienen un cierto tipo de información en común. Bien, tanto emisor como destinatario saben cosas y algunas de esas cosas son compartidas por ambos hablantes. Escandel Vidal utiliza el término parcela común, que creo que es bastante transparente para hablar de qué es lo que saben y en qué están de acuerdo emisor y destinatario. Nosotros discutimos básicamente la misma noción a partir del término common ground. ¿Bien? Noten que si bien refieren a nivel general a la misma cosa, parcela común y common ground es un término un poco más teórico que define a una teoría específica de cómo funciona el conocimiento en común de emisor y destinatario. Common ground refiere, por ejemplo, a conjuntos de proposiciones que conforman el saber del emisor, un conjunto de proposiciones que conforma el saber del destinatario, y common ground es aquella intersección entre esos dos conjuntos, bien, todo lo que saben tanto emisor como destinatario. Bien. No vamos a estar volviendo sobre la teoría de common ground que ya discutimos en el curso anterior, pero es como para que puedan anclar la noción de parcela común y que, bueno, tengan en consideración que esta noción, la idea de que hablante y oyente, emisor y destinatario saben un conjunto de cosas en común, sigue siendo importante a la hora de discutir, bueno, la pragmática. La última noción que vamos a estar discutiendo es la noción de intención, que bueno, de alguna manera un poco informal ya fuimos introduciendo. La idea es que cuando un hablante dice algo, el hablante tiene algún objetivo, tiene alguna meta que subyace a ese decir algo. Bien, el hablante dice algo con una cierta intención. Y la intención conduce al emisor a utilizar los fines de expresión más idóneos para alcanzar sus fines, bien, para convencer, si se quiere, a su destinatario. Podemos entender la noción de de intención a partir de una relación entre el enunciado, por una parte, y el emisor, y el enunciado por otra parte, y la información pragmática. Bien, en estas dos relaciones va a estar la intención participando. ¿Por qué? Porque por un lado sabemos que, bueno, lo que acabamos de decir, que el emisor va a tratar de modelar su enunciado de forma tal que el enunciado logre satisfacer, logre cumplir la intención del emisor, logre cumplir con el objetivo que tiene el emisor de hacer que el destinatario, por ejemplo, haga algo. Pero por otra parte, la información pragmática también va a estar en relación con el enunciado, porque como dijimos previamente, en la comunicación el emisor está tratando también de anticipar cómo es que va a reaccionar su destinatario a el enunciado, ¿bien? Esta anticipación conforma parte de la información pragmática y esta información también forma parte de cómo el emisor va a estructurar su enunciado. ¿Bien? Así que el enunciado de alguna manera está determinado tanto por la intención del emisor como por la información pragmática. Y todo con vías a cumplir de alguna manera esta intención de que se satisfaga un fin final, una meta final que tiene el emisor. Lo que busca en definitiva el emisor es producir algún tipo de cambio en el destinatario. Y este cambio se da con respecto a la relación entre el destinatario y lo que podemos entender como el contexto en un sentido amplio. O sea, si un determinado enunciado por parte del emisor es adecuado y funciona en el contexto, va a haber un cierto cambio en el destinatario, que va a ser con respecto a la relación del destinatario con su entorno, con la parte física, si se quiere, del contexto,
o con las partes inmateriales del contexto, bien, con, por ejemplo, la información pragmática. Por ejemplo, el emisor puede decir algo y el destinatario puede aprender algo y eso va a cambiar, si se quiere, su conocimiento general, su conocimiento del mundo. O tal vez la predisposición de, el destinatario con respecto a lo que le está diciendo el emisor va a cambiar. Esto también conforma, como dijimos recién, parte de la información pragmática que tiene el destinatario. Bien, hay distintos cambios que pueden tener lugar dentro del destinatario a partir de una emisión adecuada que funcione por parte del emisor. Em, y a la vez, lo que va a estar tratando de hacer el destinatario todo el tiempo es tratar de reconocer cuál es la intención que tiene el emisor, ¿bien? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? ¿Qué es lo que está tratando de comunicar el emisor cuando emite un determinado enunciado? Y lo podemos ver bastante claramente a partir de los ejemplos que tenemos acá en uno. Algunos de estos ya los discutimos o discutimos ejemplos similares. Por ejemplo, si dos personas están almorzando, por ejemplo, en un restaurante o en un bar, y una persona le dice a la otra, sería genial si pudieras, ok, disculpen el typo, sería genial si pudieras pasarme la sal. Si A le dice, sería genial si pudieras pasarme la sal a B, B sabe que la intención que está intentando transmitir el emisor no es simplemente la de comentar que algo sería genial, que un determinado evento sería genial si ocurriera. El objetivo del emisor, la intención del emisor al decir esto, es que el destinatario le pase la sal. Bien. O sea, el objetivo, la intención del emisor, en definitiva, es producir un cambio en el entorno a través de algo que hace el destinatario. Bien, tener la sal más cerca, básicamente. Lo mismo sucede en el ejemplo de 1B. Imaginen una pareja que tiene una primera cita, van hasta el departamento de uno de los dos y se empiezan a despedir y la persona que vive ahí dice, ¿querrías subir a tomar un café? ¿Querrías subir a tomar un café? Es una pregunta que no es una pregunta de tomar un café, sino que esta persona, este emisor, está dando a entender algo más. Bien. Y queda por parte de la interpretación del destinatario dar cuenta, reconocer que el emisor tiene una determinada intención al decir esto, ¿bien? Lo mismo sucede en un enunciado como el de 1C. Imaginen que están viendo una publicidad en televisión y la publicidad dice algo así como los consumidores inteligentes compran el producto X. ¿Bien? Esta frase simplemente está describiendo algo, está describiendo un estado de cosas, está diciendo que los consumidores que tienen la propiedad de ser inteligentes compran el producto X. Bien, no te está diciendo no le está diciendo a uno como consumidor que haga nada. Sin embargo, hay una intención escondida acá. Este mensaje sí está diciendo algo. El emisor está dando a entender algo. La intención del emisor en este caso es que yo vaya y compre el producto X. Básicamente uno se interpreta de alguna manera como una oración, como un enunciado imperativo, a pesar de que no hay ningún rasgo imperativo en esta oración. Bien. Así es como funciona un poco el proceso de interpretación que hace el destinatario de las intenciones que tiene el emisor a la hora de producir un determinado enunciado. Bien, estas nociones que fuimos discutiendo hasta ahora nos permiten proponer una especie de modelo que nos va a permitir de ahora en adelante entender un poco cómo se articulan el emisor, el destinatario, las intenciones del emisor, el conocimiento que tienen los hablantes, el contexto a nivel general. Bien, veamos cómo funciona esto. Tomemos como ejemplo la oración de recién. Sería genial si pudieras pasarme la sal. Bien, digamos que esta oración está, bueno, es emitida por un emisor, un poco redundante lo mío, emisor, emite este enunciado y lo emite para un determinado destinatario. Bien, sabemos que todos estos son aspectos materiales de la situación comunicativa. Vamos a ponerlos dentro de una cajita junto a algo que es muy importante, que es el entorno. Vamos a decir que toda esta cajita apunta a lo que habíamos definido como entorno, el contexto situacional y temporal en el que tiene lugar la comunicación. Bien.
Ahora, además de estos aspectos materiales, estos elementos materiales de la situación comunicativa, hay un número de aspectos, de elementos inmateriales que son relevantes a la hora de proveer un análisis pragmático. Uno de ellos va a ser la relación que hay entre emisor y destinatario en términos de, bueno, relaciones sociales. Va a haber una determinada relación social entre emisor y destinatario. Por ejemplo, es necesario que emisores y destinatarios tengan una cierta relación social para que el emisor pueda decir, sería genial si pudieras pasarme la sal. Por ejemplo, si el destinatario fuera, no sé, el jefe del emisor. En ese caso sería un poco raro que el subordinado vaya y le diga, sería genial si pudieras pasarme la sal. Tal vez no sería lo más adecuado, dada la relación social que hay entre esto, la relación de poder que hay entre emisor y destinatario, que el emisor utilice este enunciado. Así que, como podemos ver, la relación social es un determinante a la hora de utilizar este tipo de, bueno, expresiones. Sabemos también que el emisor tiene una cierta, vamos a llamarlo, información pragmática. Información pragmática. Información pragmática. Sabemos que el emisor sabe cosas con respecto a la situación comunicativa, el emisor sabe cosas previamente, en fin. Esta información pragmática va a determinar en parte una cierta intención. Bien. Y esta intención, el objetivo final, si se quiere, que tiene el emisor a la hora de emitir este enunciado, va a determinar que este enunciado tenga un determinado significado, que puede ser un implícito, bien, no está codificado explícitamente en el enunciado, implícito. En este caso, sería genial si pudieras pasarme la sal. No tiene como significado implícito, dame la sal. Bien, este es el significado implícito que hay en este mensaje. Este significado implícito va a ser interpretado a partir de la información pragmática del destinatario. Digamos que del lado derecho de este cuadro estamos hablando del destinatario, del lado izquierdo de este cuadro estamos hablando del emisor. A partir de la información pragmática, el destinatario va a proveer una determinada interpretación. O sea, va a lograr interpretar el mensaje que le está transmitiendo el emisor. O sea, a partir del proceso de interpretación, el destinatario va a decodificar que este enunciado, sería genial si pudieras pasarme la sal, tiene un significado implícito que es, por favor, pásame la sal, o simplemente pásame la sal. ¿Bien? O sea, la interpretación lo que está tratando de hacer es reconstruir la intención, reconstruir la intención que tiene el emisor al al emitir este enunciado. Y como habíamos dicho al principio, la intención, el emisor también está tratando de, como parte de su intención, como parte de su información pragmática, también está intentando anticipar la interpretación que le va a dar el destinatario a este enunciado. Bien, así podemos ver que tenemos un cuadro un esquema bastante general que nos permite explicar cómo es que se interpreta un enunciado pragmáticamente, a partir de la información pragmática que tienen el emisor y el destinatario, y nos permite dar cuenta de cómo participan en este proceso la intención del emisor y la interpretación del destinatario. Bien. Este cuadro lo tomo literalmente tal como está de Escandel Vidal, creo que es su cuadro 2.4. Tienen ahí un poco más de discusión con respecto a cada uno de los pasos, si se quiere, que hay en esta interpretación. Bien, si no, lo podemos seguir discutiendo en la clase sincrónica que vamos a tener el viernes. Bien, vamos cerrando la clase después de haber introducido este modelo, este esquema general. En esta clase lo que hicimos fue presentar la distinción entre los elementos materiales e inmateriales que conforman la situación comunicativa. Definimos las nociones de emisor, destinatario, enunciado y entorno.
Vimos que los aspectos inmateriales de la situación comunicativa se basan en propiedades y relaciones entre estos elementos materiales. Discutimos el rol de la información pragmática y de la intención del emisor. Y por último, propusimos un modelo de la situación comunicativa que retoma todos los primitivos presentados. Bien, lo que tienen que hacer como actividad relacionada a esta clase es leer el libro de Escandel-Vidal, 1996, desde la página 13 a la página 39, donde van a estar discutidos en detalle todas las nociones que presentamos en esta clase. Y a la vez tienen que resolver los ejercicios correspondientes a la clase 1. La resolución de estos elementos, de estos ejercicios, la vamos a estar viendo en la clase sincrónica del viernes. Sin nada más que agregar, me despido y bueno, nos veremos la próxima.